A ver, eso de Después, las elecciones primarias, Eduardo. Se habla sí, mucho de que en Estados Unidos así funciona, pero si tratas de comprender el proceso como que no, uno que no está involucrado en el tema, no lo domina. ¿Qué son primarias? las primarias son las votaciones que los partidos, en el caso de Estados Unidos, demócratas y republicanos, establecen a través de delegados. Ahí el tema es que son delegados indirectos, es decir, es una democracia indirecta. Y lo que siempre hemos estado buscando en México es una democracia más participativa, no democracia representativa, que es muy diferente, que es la que hemos venido manejando durante siglos. Y a lo mejor esa costumbre nos hizo no entender el valor de un ejercicio democrático plural y nos atoramos en el camino y por eso ahorita, en una coyuntura muy peculiar, el actual régimen, el mandatario, retomó muchas cosas que quedaban sueltas en el camino, volvió a armar una democracia representativa, pero no una democracia participativa. Y Es en decir, lo que sí, tenemos que tener una democracia representativa, sí, pero también participativa, que exactamente. combine las Y, dos. y la democracia participativa empieza precisamente en los partidos políticos desde los municipios para que la gente determine y decida quién puede ser postulado por los partidos, por los simpatizantes de ese partido, no los militantes, sino los simpatizantes, y que ellos ya determinen. Y ahí se puede medir la fuerza, la proyección de un liderazgo determinado para poder ejercer cargos de elección popular y después cargos de designación. Yo ¿Qué es lo que ha recuerdo, pasado? Eduardo, Ah, en el dime. PAN, recuerdo en el PAN que si alguien quería ser candidato de algo, tenías que hacer examen. Y de acuerdo al examen, si salías aprobado, pues ya podías meter tu registro. Y si metías tu registro, había un grupo de notables que te entrevistaba para ver las habilidades que iban involucradas. Y si dentro de ese grupo de notables había alguien honesto, te decía, ya, ¿para qué participas? Y ya se decidió quién va a ser, ¿no? Era el dedo del señor, pero de manera indirecta, así como que se burlaban de la militancia. Y eso ha tenido sus consecuencias. Actualmente ya ni siquiera se hacen, o no sé si se sigan haciendo esos exámenes, ni las reuniones para escoger, y es complicado el proceso de decir, vamos a escoger a los mejores hombres en función del conocimiento. Tú estuviste en el PAN, renunciaste al PAN y conoces estos procesos que al menos en su contexto tenían una capacitación y una formación muy importante en materia de valores, de ideología, de conocimiento histórico del país, una formación muy puntual que al final no se reflejaba porque el dedo del señor era el que decidía quién iba y no necesariamente eran los que tenían las mejores habilidades, ¿no? Claro, ¿qué ha venido pasando, por ejemplo, con el sistema de plurinominales? Los plurinominales se crearon en función de tratar de darle voz y expresión a las fuerzas políticas minoritarias, los que no estaban ejerciendo el poder político en el legislativo. Esa apertura estuvo interesante, estuvo bien, fue la reforma de 1977 de Reyes Heroles y pues benefició como que le quitó presión al sistema político para que hubiera mayor juego político, mayor pluralidad en las expresiones. Pero ¿qué ha pasado después? Las cúpulas de los partidos políticos empezaron a incautar, a cooptar, a apoderarse de las designaciones de este, de los plurinominales. Y entonces, pues ya eran los cuates de los directivos siempre. Tú puedes revisar a lo largo de la historia, a partir de que se iniciaron en el a principios de la década de los 80, las asignaciones plurinominales, te podrás dar cuenta y te percatar que eran los mismos
nombres y apellidos en los partidos políticos y nunca se le daba oportunidad a personas que se supone podían ser de la vida comunitaria, de la vida cívica. Y entonces hoy es lo mismo. Tú ves las listas que presentan los partidos políticos y son los mismos cuates de siempre. No sueltan la pelotita, no la abren. Entonces, tenemos que buscar que los ciudadanos tengan oportunidad de registrarse, de participar, de competir y por calidad ganar su cargo. Y yo presenté a principios de este siglo, Pedro, ahí en el Congreso del Estado de México, una iniciativa ciudadana para que la elección de síndicos y regidores de una planilla que compite en un municipio fuera elección directa y no elección indirecta. ¿Por qué razón? Porque tú votas, pues sí, por un candidato a presidente municipal, fulanito, sutanito, berenganito, pero tú no sabes qué calidad de personas trae consigo ese, ese candidato, ese abanderado a una presidencia municipal. Porque a la hora de la hora, ok, ganó ese candidato, pero a lo mejor traía pura gente indeseable, pura gente incompetente, pura gente que nada más la usó para obtener el cargo. A ver, es que la señora que vende quesadillas en la esquina es muy popular, oh, es extraordinaria. Muy bien, tú la sientas y le dices, vamos a hacer un plan de desarrollo municipal para los próximos 4 periodos de gobierno. Se te va a quedar viendo. Yo así, ¿de qué se trata esto? ¿Qué? No, yo mire, yo le pongo aceite y sé amasar y sé hacer quesadillas, pero no me venga aquí con estas cosas que yo ni las entiendo. Bueno, esa es justamente la perversión en muchos sentidos, que recovecos que tiene la política y que hay quienes muy hábilmente la utilizan y se llenan la boca diciendo es que es democracia para que participen todos. No, creo que tenemos que tener un cierto orden, una organización, pero bueno, tenemos que ir transformando. Lo único preocupante es que cada vez estamos con muchas tareas pendientes y poco concretamos y nuestra calidad de vida en general como sociedad se va deteriorando profundamente. Fíjate que Y ahí está el tema, pues, el ahí está reto. el tema. Este método de selección que mencionas, yo le he visto operar en Nayarit. Hacen la elección de síndicos y regidores en función de la votación que obtienen por sus, digámoslo así, distritos dentro de un municipio. Y me tocó ver el crecimiento de una política que ha sido pues importante para el desarrollo de uno de los municipios, que fue el Sanayeli Pardo Rivera, que empezó desde regidora votando ahí en su colonia, y era muy interesante ver cómo la gente de esa colonia le exigía trabajo, veía el cumplimiento de las propuestas que había hecho, revisaba el ejercicio que ella realizaba en lo que sería La cuenta pública, la ¿no? Tal cuenta vez. pública, su trabajo adentro del municipio, del ayuntamiento. Después ascendió a diputada local, luego fue federal y ahorita está ejerciendo como presidenta municipal. Es decir, hizo toda una carrera política partiendo de una votación que inició en su colonia y en su municipio como regidora, que es un poco lo que tú Igual, mencionas y que permitiría formar al político en el proceso, no solo de hacer política, sino de ser un servidor público eficiente que administre adecuadamente los recursos. en Hidalgo hay una parte por ahí también, que la manejan en ese sentido y también buscan, que quienes estuvieron anotados en una determinada lista y fueron los más votados, ahí les dan la oportunidad de participar también. Oye, Eh, Eduardo, y con todo y
rollo que hay y que me comentas que no creo que te deje muy satisfecho. ¿Por qué quieres andar en la política, Eduardo? Este, voy a pluralizar? ¿Qué nos va a dejar eso, Eduardo? Mira, me mueve el genuino interés de servir, de verdad, ¿eh? Yo he casi acumulado 40 años de tránsito en la política y he visto de todo, me he asombrado de todo, me he alegrado de muchas cosas, pero también me ha entristecido. Yo me acuerdo de Manuel Cloutier, Manuel Jesús Cloutier del Rincón, El con el que maquillo. coincidí en Maquio Cloutier allá en 1988, que fue un hombre que definitivamente quería y aspiraba a modificar este país de fondo. Entregó hasta su vida para que eso Sí. ocurriera. Y precisamente porque él entregó su vida, yo decidí quemar mis naves personales en la familia para meterme a Acción Nacional en ese momento para involucrarme en política y en política partidista a sabiendas de que iba a ser un proceso muy grande. Te puedo contar de manera anecdótica, Pedro, y a todo el auditorio, que la primera vez que yo me presenté en un comité municipal de Acción Nacional con 3 hojitas, 3 cuartillas a las que di lectura, pedí autorización para darle lectura de cómo ganar la presidencia municipal en 1990. Ahí era la elección en el caso de Atizapán de Zaragoza, me acuerdo muy bien. Y resulta que cuando terminó la lectura, el que era presidente del comité, me acuerdo muy bien, Lucio Fernández, dice, bueno, pues amigos, eran no más de 20 panistas ahí reunidos. Amigos, muy loable el esfuerzo aquí de comunicación de nuestro vecino, nos da mucho gusto y agarró el documento, se lo entregué, abrió un cajón, lo metió y dijo, vamos a continuar con la sesión, agradecemos la participación. O sea, yo en el fondo dije, aquí es donde se requiere mi participación. ¿Qué dices? Me voy Así, a Movimiento Ciudadano. después de una larga trayectoria en Acción Nacional, por supuesto, y luego participé en Movimiento Ciudadano. Y hay algo que sí quiero establecer claramente. Movimiento Ciudadano ha tenido muchísima libertad de participación, de expresión. Nunca he sido compelido para que yo no diga tales cosas o exprésate de esta manera en lo absoluto, ¿no? Y yo espero que nunca ocurra eso. Me han ocurrido otras cosas, difíciles y complicadas también, bloqueos para no poder ser candidato, hay que decirlo abiertamente. Hay gente perversa que se dedica a mercar candidaturas en todos los partidos y el Movimiento Ciudadano seguramente no es la excepción. ¿Cómo Lo ves que malo, hicieran en Movimiento Ciudadano la elección, así como lo hacían en el PAN? Que te hicieran un examen de conocimientos, ¿no? A ver, eh, ¿para qué son las leyes? ¿Dónde trabaja un diputado? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Por en qué no en debieron aprobar el FOBAPROA? No sé, cosas más profundas, ¿no? Claro, sí. sí, ¿A dónde pero va México? ¿Cuál es el proyecto de nación a futuro? ¿No? fíjate que en el más reciente proceso electoral interno en el que estuve involucrado, en este de 2024, aspiré a ser candidato a diputado federal. Y había algunas preguntas dentro de todo el área de registro, de los elementos de registro, donde te preguntaban qué leyes quiere usted proponer, qué temas son los que quiere integrar. Si te preguntan, si te establecen y tienes que contestar lo más amplio posible. Y ese análisis entra a un comité de procesos internos que existe en Movimiento Ciudadano. Y yo hasta ahorita no he tropezado ni he hecho el ridículo en ninguno de cuando he tenido aspiraciones de que me digan no puedes porque eres incompetente.
No, al contrario, yo creo que es usted demasiado competente y por eso lo vamos a detener aquí. No puede usted pasar. No vaya a ser que cambie la línea del partido. Son los desafíos que hay y si te derrotas, decía Maquio nuevamente, solo está derrotado aquel que deja de luchar. Y yo me he impuesto el deseo genuino de buscar cómo ayudarle a mis congéneres, cómo ayudarle a la gente que más está necesitada, a la gente que de alguna manera la hemos insultado por siglos, a los campesinos que viven en el abandono, a los obreros que son explotados por personas que se dicen que son empresarios y no son empresarios, son hombres de negocios, que es muy distinto. El hombre de negocios vive pegado a las ubres del poder, le quiere sacar a las autoridades las mayores facilidades del mundo para que su negocio sea rentable. Pero no, ese tipo de negocio, de hombres de negocio, no nos interesan en México. Lo que nos interesa es tener genuinamente empresarios, emprendedores, visionarios, que saben que poner su empresa empezará desde poquito y que irá creciendo hasta tener un crecimiento extraordinario. Y probablemente quien forme una empresa hoy en día la termine heredando a sus familiares o vendiéndola más adelante como una gran empresa próspera de este país. Pero tenemos que hacer eso, tenemos que darle facilidades a las inversiones. Me preocupa, por ejemplo, que el famoso nearshoring lo estamos desperdiciando. Solo hemos aprovechado un 10% de las oportunidades que se han presentado del nearshoring. Y el nearshoring lleva ya 5 o 6 años paseándose por México y todavía pues difícilmente le hemos sacado provecho cuando es una coyuntura que probablemente nos daría una rentabilidad financiera, económica y oportunidades de empleo que bien pagadas, no como los empleos menores que en general el Tratado de Libre Comercio y el Telecán pues están proporcionando. Eso también hay que decirlo. Necesitamos pues en ese contexto buscar que tengamos fuerza propia para que también más adelante podamos negociar como debe de ser posible. Y, y ahí en ese marco del desarrollo social, y del desarrollo económico, pues tenemos también que buscar que ese desarrollo económico sea congruente con muchos retos y desafíos que tenemos, porque le hemos dado un problemón al medio ambiente, le hemos cambiado a nuestro hábitat muchísimos. ¿Por qué llueve muchísimo? ¿Por qué hay muchísimo calor? Bueno, pues porque hemos talado árboles como salvajes, como si fuéramos cavernícolas, y ahora ya no hay en muchas zonas del país forma de evitar que los vientos agarren y arrasen por completo. Ya no hay forma de que los se filtren por debajo del subsuelo las aguas, porque pues ya se van derechito. ¿Por qué? Pues porque no hay árboles suficientes.